Le dio comida a 2 hermanas apaches, y al día siguiente, 700 guerreros lo rodearon. El hombre caminaba bajo un sol abrasador. El cielo era claro, pero el calor parecía quemar la tierra y los árboles apenas daban sombra. Su camino era solitario y difícil. Cada paso requería esfuerzo, porque el suelo estaba duro y polvoriento, y el agua era escasa. Sin embargo, no se detenía. Tenía un propósito y sabía que no podía rendirse. Su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. Cada respiración era pesada, pero avanzaba, guiado por un instinto de ayudar y proteger a quienes lo necesitaban. Mientras avanzaba, escuchó un leve sonido a lo lejos, como si alguien moviera ramas o pisara hojas secas. Al principio pensó que era su imaginación, pero al mirar con más atención, vio 2 figuras entre los arbustos. 2 jóvenes mujeres, con el cabello largo y oscuro, se encontraban sentadas en el suelo. Sus ropas estaban desgastadas y su piel mostraba señales de hambre y cansancio. Sus ojos, grandes y atentos, lo observaron con curiosidad y algo de temor. Él comprendió al instante que eran apaches y que había cierto peligro en acercarse a ellas. Aún así, algo dentro de él le decía que debía ayudarlas. El hombre se acercó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, mostrando que no tenía intención de hacerles daño. En su mochila llevaba algo de comida y agua, suficiente para él, pero decidió compartirlo. Sacó un poco de pan y algunas frutas que había conseguido en un pequeño poblado días antes. Les ofreció primero agua, colocándola en el suelo para que pudieran beber sin miedo. Las jóvenes se miraron entre sí, inseguras, pero la necesidad era mayor que la desconfianza. Una de ellas se inclinó y tomó un sorbo, mientras la otra observaba con cautela. Él las animó con una sonrisa amable, tratando de que se sintieran seguras. No hablaban el mismo idioma, pero de alguna manera lograron comunicarse con gestos. El hombre señalaba la comida y luego a ellas, indicando que podían comer. Las mujeres, agradecidas, comenzaron a comer lentamente, disfrutando cada bocado que hacía sentir más fuerte su cuerpo débil. Mientras comían, el hombre las observaba con atención. Sabía que un simple gesto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un lugar tan inhóspito. Cada minuto contaba, y él quería asegurarse de que estuvieran bien antes de continuar su camino. Después de un rato, el hombre sacó un poco de agua más y les ofreció un lugar donde descansar bajo la sombra de un árbol. Les indicó que podían quedarse un momento y recobrar fuerzas. Las jóvenes se acomodaron, y él se sentó a cierta distancia, respetando su espacio y mostrando paciencia. Durante un tiempo hubo silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, de humanidad compartida. El hombre podía sentir que aunque no hablaban con palabras, había un lazo que se estaba formando, un lazo de confianza y respeto. El calor del sol comenzaba a bajar lentamente, y la tarde traía consigo un viento ligero que refrescaba el rostro del viajero. Observó el horizonte, pensando en lo lejos que había llegado y en los peligros que aún podría encontrar. Sin embargo, no se arrepentía de haber ayudado a las jóvenes. En su interior, sabía que la bondad no se medía por el reconocimiento, sino por la acción misma. Darles comida y agua era lo correcto, sin importar el riesgo. La humanidad y la solidaridad eran más importantes que el miedo a lo desconocido. Las jóvenes, poco a poco, comenzaron a confiar más en él. Una de ellas extendió la mano tímidamente, un gesto simple pero poderoso que mostraba que aceptaban su ayuda. Él sonrió y asintió, comprendiendo la importancia de ese pequeño acto. Era un puente entre mundos distintos, entre culturas diferentes, un momento en que la desconfianza daba paso a la esperanza. La relación que se estaba formando era frágil, pero también fuerte, frágil por la diferencia de lenguas y costumbres, fuerte por la necesidad mutua de sobrevivir y ayudarse. Mientras el sol caía y las sombras se alargaban, el hombre decidió preparar un pequeño refugio improvisado para ellas. Usó ramas y hojas secas para hacer un lugar donde pudieran descansar sin peligro.
Les mostró cómo sentarse allí y mantener la comida cerca para el siguiente día. Las jóvenes observaban cada movimiento con atención, aprendiendo sin palabras, comprendiendo que él no quería nada a cambio. Solo deseaba ayudarlas a mantenerse vivas en un entorno que no ofrecía muchas oportunidades para la supervivencia. Cuando la noche llegó, el cielo se llenó de estrellas brillantes que iluminaban apenas el terreno. El hombre se quedó cerca, vigilante, mientras las jóvenes dormían un poco más tranquilas gracias a su presencia. La seguridad que él ofrecía les permitía descansar, algo que no había sido fácil en los días anteriores. Él pensaba en lo frágil que era la vida, y en cómo un pequeño gesto podía cambiar completamente el destino de alguien. Esa noche comprendió que su decisión de ayudarlas era más que un acto de bondad, era una responsabilidad que había aceptado voluntariamente. Durante esas horas, recordó momentos de su propia vida, cuando alguien había hecho algo parecido por él. Esa memoria le dio fuerza y le recordó que la generosidad podía multiplicarse, que cada acción positiva tenía el potencial de crear algo más grande. Mientras las jóvenes dormían, él se sentó mirando el cielo, pensando en los caminos que cada uno debía recorrer, y en cómo, aunque distintos, sus destinos se habían cruzado gracias a un acto simple pero profundo, compartir comida y mostrar humanidad. Antes de dormirse, el hombre preparó un poco más de agua y algunos trozos de pan para el día siguiente. Sabía que su tiempo con ellas estaba terminando pronto y quería asegurarse de que comenzaran el día con fuerza. Cada detalle era importante, desde la seguridad del lugar hasta la cantidad de comida que dejaba. No buscaba reconocimiento ni agradecimiento, solo quería asegurarse de que sobrevivieran un día más, y eso era suficiente para él. Su corazón estaba tranquilo, y aunque el peligro aún podía aparecer en cualquier momento, sentía que había hecho lo correcto. Así terminó la primera parte de esta historia, un momento de humanidad y bondad en medio de un mundo difícil, donde un hombre decidió actuar con corazón, arriesgándose a lo desconocido para ayudar a dos jóvenes apaches. La noche se cerró sobre ellos, pero las acciones del hombre habían dejado una marca que sería recordada, una señal de que incluso en los momentos más duros, la bondad puede surgir y cambiar destinos. El sol comenzó a subir en el cielo, iluminando el terreno con su luz cálida y mostrando cada detalle del lugar. El hombre despertó primero, como era su costumbre, cuidando de no hacer ruido para no molestar a las jóvenes. Las dos mujeres apaches aún dormían, apoyadas entre sí, descansando después de un día agotador. Él observó cómo respiraban tranquilas y cómo sus cuerpos recuperaban fuerza lentamente. Era un momento delicado, cualquier movimiento brusco podía asustarlas. Por eso, con paciencia, empezó a organizar sus cosas y preparar un poco de comida para el desayuno. Sacó del saco un poco de pan y frutas que había guardado desde el día anterior. No eran muchas, pero sabía que serían suficientes para darles un buen comienzo. Preparó un pequeño plato y lo colocó cerca de ellas, asegurándose de que lo vieran y comprendieran que era seguro. Una de las jóvenes despertó primero, parpadeando con lentitud mientras el hombre le ofrecía la comida con un gesto amable. Ella dudó un momento, pero finalmente aceptó, tomando un pequeño trozo. La otra despertó poco después, mirando alrededor con ojos llenos de curiosidad y un poco de miedo. Ambos intercambiaron miradas y, sin necesidad de palabras, entendieron que estaban seguras mientras él estuviera allí. Mientras comían, el hombre decidió enseñarles algo sobre cómo moverse en ese terreno. Mostró cómo caminar sin hacer ruido y cómo buscar agua o comida en el camino. Les indicó algunos arbustos que tenían frutos comestibles y cómo reconocerlos sin peligro. Les habló con gestos y con la calma que su experiencia le había enseñado. Las jóvenes observaban con atención y practicaban lentamente, imitando cada movimiento. No solo aprendían a sobrevivir un día más, estaban empezando a comprender que él no era una amenaza, sino un aliado temporal, alguien que había decidido ayudarlas sin esperar nada a cambio. El día avanzaba y el calor aumentaba. Las jóvenes comenzaron a sentirse más fuertes gracias a la comida y al descanso que habían tenido.
El hombre, atento, las animaba a hidratarse y a caminar despacio para no agotarse. Cada paso que daban estaba lleno de cuidado, y cada gesto que él hacía demostraba paciencia y preocupación por su bienestar. Aunque el terreno era árido y difícil, había cierta armonía en ese pequeño grupo que avanzaba junto, como si la naturaleza misma reconociera su intención de ayudarse mutuamente. A medida que caminaban, encontraron pequeñas señales de animales y plantas que podían ser útiles. El hombre les mostró cómo reconocer rastros de agua cerca de la superficie del suelo y cómo buscar frutas o raíces que podían comer sin peligro. Les explicó, con gestos, cómo mantenerse alejadas de plantas que podían hacer daño. Las jóvenes escuchaban y observaban cada movimiento con atención. Cada enseñanza era importante, porque podía significar la diferencia entre seguir adelante o perder fuerzas innecesariamente. Ellas empezaban a confiar plenamente en él, comprendiendo que su presencia no era casual, sino protectora. Durante un momento de descanso bajo un árbol, el hombre sacó un pequeño cuaderno que llevaba consigo. No era un cuaderno común, contenía dibujos de plantas, animales y lugares que había conocido en sus viajes. Les mostró algunas páginas, señalando ciertos símbolos y explicando con gestos lo que significaban. Las jóvenes miraban con fascinación, comprendiendo que su conocimiento podía ser útil para sobrevivir. Aunque no entendían las palabras, captaban el sentido de sus acciones y el cuidado que ponía en enseñarles cosas que podían salvar sus vidas. El hombre también les contó un poco sobre su vida, aunque las palabras eran pocas y simples. Les habló de su familia, de los lugares que había visitado y de cómo había aprendido a ser cuidadoso y valiente al mismo tiempo. Las jóvenes escuchaban y ocasionalmente sonreían, entendiendo que ese hombre no solo las ayudaba físicamente, sino también les mostraba una manera de pensar más tranquila y confiada ante la adversidad. Su actitud transmitía seguridad, y eso era tan valioso como la comida y el agua que les había dado. Cuando llegó la tarde, el hombre decidió que era momento de buscar un lugar seguro para pasar la noche. Caminó delante de las jóvenes, observando el terreno y evaluando posibles riesgos. Encontró un pequeño claro rodeado de arbustos y árboles bajos, un lugar que ofrecía protección y visibilidad al mismo tiempo. Les indicó con gestos que podían sentarse y descansar mientras él preparaba un refugio improvisado. Recogió ramas, hojas secas y algunas piedras para formar un pequeño espacio donde podrían pasar la noche protegidas de insectos y animales pequeños. Las jóvenes lo observaron y, poco a poco, comenzaron a ayudar, imitando sus movimientos y aprendiendo cómo preparar un lugar seguro. Mientras trabajaban juntos, el hombre notó que las jóvenes comenzaban a relajarse y a mostrar más confianza. Una de ellas le ofreció una sonrisa tímida, un gesto simple pero cargado de significado. Era como si reconociera que él no solo había salvado su hambre y sed, sino también les había dado un momento de seguridad y esperanza en un mundo difícil. Él correspondió con una sonrisa, comprendiendo que ese tipo de conexión era rara y valiosa. En ese momento, la relación entre ellos se fortaleció, basada en confianza y cuidado mutuo. La noche llegó lentamente, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con el calor del día. El hombre encendió una pequeña fogata para dar luz y mantener el calor, pero la mantuvo baja para no llamar la atención de posibles animales o personas cercanas. Las jóvenes se sentaron alrededor del fuego, observando cómo las llamas danzaban y escuchando el crepitar de la madera. Era un momento de tranquilidad, pero también de enseñanza. Les mostró cómo encender fuego con piedras y ramas secas, un conocimiento que podría ser crucial si alguna vez se encontraban solas en el desierto. Cada gesto, cada instrucción, era una lección de supervivencia. Antes de dormir, el hombre preparó un poco de agua y alimentos para el día siguiente. Les indicó con gestos que podrían beber y comer cuando lo necesitaran, y que siempre debían permanecer juntas para protegerse. Las jóvenes comprendieron, asintiendo lentamente. Aunque las palabras no se compartían, la comunicación estaba clara. Era un entendimiento profundo basado en acciones y cuidado, más fuerte que cualquier idioma.
Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, los tres descansaron. El hombre vigilaba con atención, asegurándose de que las jóvenes estuvieran seguras y cómodas. Mientras la oscuridad avanzaba, el hombre pensaba en lo frágil que era la vida y en cómo cada acción podía tener un gran impacto. La bondad que había mostrado al darles comida y enseñarles a sobrevivir no solo había salvado su día, había creado un vínculo que podía cambiar su destino. Sabía que cada decisión que tomara en los próximos días sería importante y que debía mantener la calma y la paciencia para protegerlas. La experiencia de aquel día le recordó que la generosidad y la atención a los demás eran tan esenciales como cualquier habilidad de supervivencia. En la quietud de la noche, el hombre reflexionó sobre la importancia de la confianza. Había tomado un riesgo al acercarse a las jóvenes apaches, sabiendo que podían reaccionar con miedo o desconfianza. Sin embargo, la elección de ayudarlas había resultado correcta. Ahora, a través de gestos simples, enseñanzas y cuidado, había logrado construir un puente entre mundos distintos. Era un recordatorio de que incluso en los lugares más difíciles y peligrosos, la bondad y la paciencia podían abrir caminos y crear oportunidades inesperadas. Esa noche terminó con todos descansando, cada uno en su pequeño espacio seguro, con la certeza de que habían encontrado un momento de protección y esperanza en medio de un mundo duro. El hombre se sentía satisfecho, no por reconocimiento, sino por saber que había hecho lo correcto. Su acción había proporcionado alimento, agua, seguridad y conocimiento, y había permitido que las jóvenes apaches recuperaran fuerzas y confianza para enfrentar el siguiente día. Cada momento de esa jornada estaba lleno de cuidado, humanidad y enseñanza, y marcaría el inicio de algo que cambiaría sus vidas de formas que aún no podían imaginar. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando el hombre despertó. El cielo estaba teñido de tonos suaves de naranja y rosa, y la tierra comenzaba a calentarse lentamente. Las jóvenes apaches ya estaban despiertas, moviéndose despacio mientras recogían ramas secas y ajustaban el pequeño refugio que habían preparado la noche anterior. Él las observó con cuidado, asegurándose de que estuvieran bien y listas para continuar el viaje. Cada gesto que hacía transmitía tranquilidad y confianza. Era un día importante, y todos debían estar atentos. Antes de continuar, el hombre revisó la comida y el agua que quedaba. Había calculado bien, pero sabía que la jornada sería larga y difícil. Distribuyó el poco alimento restante, dejando suficiente para ellas y para él. Con gestos simples, les indicó que podían comer un poco antes de partir y que debían hidratarse para mantener la fuerza. Las jóvenes asintieron, comprendiendo que cada paso debía ser calculado con cuidado. Era un acto de enseñanza, pero también un recordatorio de que el mundo podía ser peligroso si no se actuaba con previsión. Al comenzar a caminar, el hombre notó que el terreno empezaba a cambiar. Los arbustos se hacían más densos y el suelo más irregular. Había zonas donde las piedras grandes sobresalían y raíces de árboles podían hacer tropezar a alguien. Con paciencia, les mostró cómo colocar los pies y mantener el equilibrio. Les indicó qué caminos eran más seguros y cómo mirar alrededor para anticipar cualquier problema. Cada detalle contaba, un error podría significar una caída o una lesión que ralentizaría a todos. Las jóvenes prestaban atención, aprendiendo no solo a caminar, sino a moverse con cuidado y a observar el entorno. Mientras avanzaban, comenzaron a notar señales inusuales. Algunas huellas en el suelo indicaban que otros habían pasado por el lugar recientemente. El hombre se detuvo y observó con atención. No eran huellas de animales, eran humanas, y bastante grandes. Señaló a las jóvenes que se agazaparan y les mostró con gestos cómo analizar las marcas sin acercarse demasiado. Era un momento de alerta, pero también de enseñanza. Les explicaba, sin palabras, cómo entender los signos del entorno y cómo mantenerse seguras. Las jóvenes imitaban sus movimientos, aprendiendo rápidamente que la observación era clave para sobrevivir. Con cada paso, la tensión aumentaba. El hombre sabía que no podían demorarse demasiado,
y también sentía que algo estaba cambiando en el ambiente. Había un silencio inusual, y el viento parecía traer consigo un olor diferente, algo que recordaba a tierra removida y humo lejano. Sin pronunciar palabra, hizo señales a las jóvenes para que se mantuvieran cerca y silenciosas. Era un momento crítico, debía protegerlas, pero también debía mantener la calma para no asustarlas. Cada acción debía ser calculada, y cada decisión podía afectar su seguridad. Mientras caminaban con cuidado, escucharon a lo lejos un murmullo extraño. Era un sonido constante, rítmico, como si muchas personas se movieran al mismo tiempo. El hombre se agazapó y observó mejor. Entre los árboles, pudieron distinguir figuras que avanzaban en grupo. No eran animales, eran hombres, claramente armados y con vestimenta que indicaba pertenencia a una tribu. El hombre comprendió de inmediato que no era una situación común. La tribu apache estaba cerca, y la noticia de su presencia podría haber llegado hasta allí. Él permaneció calmado, controlando su respiración para no mostrar miedo, mientras señalaba a las jóvenes que se mantuvieran juntas y silenciosas. El grupo de figuras se acercaba rápidamente. Cada paso que daban hacía que el murmullo se hiciera más fuerte y más claro. El hombre pudo distinguir que eran guerreros, muchos de ellos montados a caballo. El corazón de las jóvenes comenzó a latir con fuerza, y él las tranquilizó con gestos, indicando que siguieran su ejemplo y no entraran en pánico. Sabía que la tensión era alta, pero también sabía que el miedo podría hacer que cometieran errores. Debía mantener el control, y al mismo tiempo preparar un plan para salir de esa situación sin peligro. Mientras los guerreros se acercaban, el hombre decidió hablar con ellos, aunque sin palabras. Sacó una bandera blanca improvisada con una tela que llevaba en su mochila y la levantó con cuidado. Era un gesto universal de paz, y su intención era clara, no buscaba pelea ni conflicto. Las jóvenes observaron, con miedo pero también con esperanza, como él mostraba respeto y disposición para la paz. Sabía que la comunicación no verbal era crucial en ese momento. Cada movimiento debía transmitir sinceridad, porque cualquier gesto equivocado podría desencadenar una reacción violenta. Los guerreros detuvieron sus caballos a cierta distancia, evaluando la situación. Su mirada era intensa, pero no inmediata al ataque. El hombre bajó lentamente la bandera, mostrando que no había intención de pelea, y se inclinó ligeramente como señal de respeto. Las jóvenes, aunque nerviosas, copiaron su gesto, mostrando humildad y reconocimiento hacia los hombres que se acercaban. La tensión disminuyó un poco, pero la cautela permanecía. Nadie quería equivocarse, cualquier acción podía tener consecuencias graves. El hombre observó a los líderes del grupo y comprendió que debía actuar con inteligencia y paciencia. Se mantuvo firme, con las manos visibles, y permitió que los guerreros se acercaran más sin mostrar miedo. Las jóvenes permanecían a su lado, aprendiendo la importancia de la calma y la confianza en situaciones difíciles. Era un momento de enseñanza tanto para ellas como para él, debía encontrar un equilibrio entre valentía, respeto y precaución. Cada segundo contaba, y él sabía que debía mantener la serenidad para que todo saliera bien. Mientras los guerreros se acercaban, comenzaron a hablar entre ellos. No entendían el idioma del hombre, pero podían notar su actitud pacífica y su disposición a comunicarse sin violencia. El hombre hizo gestos para mostrar que había ayudado a dos jóvenes, que las había cuidado y que no representaba amenaza alguna. Señaló a las jóvenes, y luego hizo un gesto de protección hacia ellas, indicando que solo buscaba su seguridad. Los líderes observaron atentamente, evaluando sus movimientos y su sinceridad. La calma y la honestidad eran sus mejores aliados en ese momento. Las jóvenes comenzaron a sentir que había esperanza. Aunque todavía temían por su seguridad, veían cómo el hombre manejaba la situación con inteligencia y respeto. Su ejemplo les enseñaba a mantener la calma incluso cuando el peligro parecía inminente. Era un momento de aprendizaje y también de conexión, todos estaban siendo observados y evaluados, y cada acción contaba.
El hombre comprendió que debía mantenerse firme, porque su actitud determinaría cómo los guerreros reaccionarían hacia ellas y hacia él. Después de un tiempo que pareció eterno, los líderes del grupo hicieron señales a los demás para detenerse y observar más de cerca. El hombre aprovechó ese momento para mostrar más gestos de respeto, se inclinó nuevamente, indicó que las jóvenes estaban bajo su cuidado y que no había intención de conflicto. Cada movimiento era calculado, lleno de cuidado y consideración. Los guerreros lo miraban con atención, evaluando cada gesto y cada mirada. La tensión disminuyó ligeramente, pero la situación seguía siendo delicada. Mientras tanto, las jóvenes comenzaron a comprender que su destino estaba en manos de aquel hombre. Aunque no podían hablar con palabras, sentían su protección y confiaban en su juicio. Cada acción del hombre les enseñaba algo nuevo, cómo mantenerse tranquilas, cómo observar sin miedo, cómo comunicarse sin palabras y cómo enfrentar situaciones inesperadas con paciencia y respeto. Era un aprendizaje silencioso pero poderoso, que podría cambiar su manera de actuar en el futuro. La situación permaneció así durante horas, con el hombre mostrando constante respeto y las jóvenes aprendiendo de su ejemplo. Finalmente, los líderes del grupo parecieron comprender que su intención era genuina. Bajaron ligeramente sus armas y comenzaron a acercarse con gestos más tranquilos, observando y evaluando. El hombre continuó mostrando respeto y paciencia, sin apresurarse ni parecer débil. Sabía que la confianza debía ganarse paso a paso, y que cada movimiento debía ser medido. A medida que la tarde avanzaba, la tensión comenzó a transformarse en curiosidad y respeto. Los guerreros, aunque numerosos, comenzaron a entender que aquel hombre no era un enemigo, sino alguien que había ayudado a sus jóvenes y había actuado con bondad y cuidado. Las jóvenes, aunque todavía cautelosas, empezaron a sentir que su seguridad estaba garantizada. La calma y la paciencia del hombre habían logrado lo que parecía imposible, transformar una situación de peligro inminente en un momento de entendimiento y respeto mutuo. La jornada terminó con un nuevo aprendizaje para todos, la bondad y el respeto podían superar incluso la desconfianza y el miedo. Las jóvenes estaban más fuertes y confiadas, y el hombre había demostrado que su acción inicial de compartir comida y cuidado podía tener un impacto mucho mayor del que había imaginado. Aunque el peligro no había desaparecido por completo, la actitud correcta y la paciencia habían creado un espacio donde la paz era posible, al menos por un momento. El amanecer trajo consigo un aire fresco y tranquilo, pero el hombre sabía que la calma podía ser engañosa. Desde la noche anterior, había sentido la presencia de la tribu apache cerca, y aunque había logrado mantener la paz con los primeros guerreros que encontraron, ahora un grupo mucho más grande se acercaba. El sonido de los cascos y los murmullos a la distancia confirmaban sus temores, no eran unos pocos, sino cientos de guerreros que se movían hacia ellos. El hombre respiró hondo, recordando que la paciencia y la inteligencia serían sus mejores aliados. Las jóvenes apaches estaban a su lado, más confiadas que antes, pero aún nerviosas por la cantidad de hombres que se aproximaba. Él las tomó suavemente de la mano y las guió hacia un lugar más elevado, donde podrían ver mejor a los que venían y planear sus movimientos. La vista era impresionante y aterradora al mismo tiempo. A lo lejos, entre el polvo y la luz del sol, podía distinguirse una multitud de guerreros montados a caballo, avanzando en perfecta coordinación. Eran tantos que parecía que el horizonte mismo se movía. El hombre comprendió que la situación había alcanzado un nivel crítico. Decidió mantener la calma y mostrar respeto desde el primer momento. Sacó una tela blanca de su mochila, una señal universal de paz, y la agitó suavemente para que los guerreros la vieran desde la distancia. Sabía que cualquier gesto agresivo o apresurado podría desencadenar violencia. Las jóvenes imitaron sus movimientos, sosteniendo las manos y mostrando calma, aprendiendo con cada gesto cómo actuar en presencia de un grupo tan grande. Era un momento de tensión máxima, pero también un momento de enseñanza silenciosa sobre el valor de la paciencia y la prudencia. Mientras los guerreros se acercaban, el hombre evaluaba mentalmente la situación. Observó sus expresiones, la posición de sus armas y cómo se movían en formación.
Todo debía hacerse con cuidado, debía mostrar que no era una amenaza, pero también debía proteger a las jóvenes. Hizo gestos lentos y claros, inclinándose ligeramente como señal de respeto. Cada movimiento estaba pensado para transmitir paz y honestidad. Las jóvenes observaban atentamente, aprendiendo que la calma podía ser más poderosa que cualquier fuerza física. Cuando el grupo llegó más cerca, el polvo levantado por los caballos cubrió el aire, dificultando la visibilidad. Sin embargo, los líderes pudieron ver claramente al hombre y a las jóvenes. Él se mantuvo firme, mostrando las manos abiertas y señalando suavemente a las mujeres, indicando que las había protegido y que no buscaba conflicto. Los guerreros se detuvieron a cierta distancia, evaluando sus gestos y acciones. El silencio que siguió fue profundo, casi pesado, pero lleno de significado. Era un momento donde cada segundo contaba y cualquier error podía ser peligroso. El hombre decidió continuar mostrando respeto y apertura. Se inclinó nuevamente, señalando a las jóvenes y luego a sí mismo, como diciendo, solo soy un protector, no un enemigo. Los guerreros lo miraban con atención, algunos tensos, otros curiosos. Las jóvenes, aunque nerviosas, replicaban sus movimientos. Su comportamiento mostraba unidad y respeto, demostrando que el hombre no estaba solo en su intención de paz. Era un momento donde la comunicación no verbal hablaba más fuerte que cualquier palabra. Poco a poco, los líderes del grupo comenzaron a acercarse con más confianza. Algunos descendieron de sus caballos y caminaron lentamente hacia el hombre, observando cada gesto y cada mirada. Él no hizo movimientos bruscos, manteniéndose firme y sereno. Con gestos claros y lentos, les mostró que había cuidado de las jóvenes, les indicó el alimento y el refugio que había preparado, y señaló que su intención siempre había sido protegerlas. Cada gesto era una explicación silenciosa, una historia que demostraba bondad y respeto. Las jóvenes, viendo cómo los líderes reaccionaban, comenzaron a entender que la situación estaba cambiando. Aunque aún había nerviosismo, podían notar que los guerreros no buscaban pelea inmediata. Era un momento de observación mutua, los guerreros evaluaban la sinceridad del hombre y él evaluaba su comportamiento para mantener la paz. Cada acción debía ser medida, y él sabía que cualquier error podría cambiarlo todo. Las jóvenes aprendieron la importancia de la calma y la comunicación no verbal en momentos de peligro extremo. El hombre decidió tomar la iniciativa para establecer un contacto más claro. Sacó un poco de agua y la colocó frente a los líderes, señalando que era un gesto de generosidad. Luego, hizo gestos indicando que había alimentado y cuidado a las jóvenes la noche anterior. Los guerreros observaron atentamente, comprendiendo que no había intención de engaño ni de ataque. La calma del hombre, su paciencia y su claridad al mostrar la verdad comenzaron a generar un respeto silencioso entre los líderes. Con el paso de los minutos, algunos guerreros comenzaron a acercarse más, bajando lentamente sus armas y observando de cerca el pequeño refugio improvisado. Las jóvenes, aunque todavía un poco asustadas, podían ver que el peligro había disminuido. El hombre continuaba mostrando respeto, inclinándose ligeramente y señalando que la protección y la bondad eran sus únicas intenciones. Era un momento donde la paciencia y la inteligencia habían logrado detener lo que podría haber sido un conflicto. El hombre también mostró que no buscaba reconocimiento. Sacó de su mochila un pequeño cuaderno con dibujos de plantas y animales, señalando que había compartido conocimiento con las jóvenes para que pudieran sobrevivir mejor. Este gesto fue importante, demostraba que sus acciones no eran por ego, sino por cuidado y enseñanza. Los líderes del grupo lo observaban con atención, comprendiendo que aquel hombre había actuado con honestidad y humanidad. Las jóvenes, al ver esto, se sintieron más seguras y confiadas, entendiendo que el respeto podía superar incluso la desconfianza. A medida que el día avanzaba, la tensión comenzó a transformarse en curiosidad. Algunos guerreros se acercaron más, tocando suavemente el refugio y examinando los restos de comida que había dejado para las jóvenes. El hombre continuó con gestos de respeto,
mostrando que todo había sido hecho para proteger y enseñar. Las jóvenes imitaban sus movimientos, aprendiendo que la calma y el cuidado podían crear seguridad incluso en presencia de una gran amenaza. Era un momento de aprendizaje profundo y silencioso para todos. El hombre decidió que era hora de establecer una conexión más directa con los líderes. Señaló el camino que había recorrido, mostrando que su intención siempre había sido ayudar y proteger. Luego, hizo gestos que indicaban que las jóvenes estaban a salvo gracias a sus acciones. Los líderes observaron, comprendiendo poco a poco que aquel hombre había arriesgado su vida para proteger a otros y no para buscar conflicto. La actitud del hombre estaba transformando el miedo y la tensión en respeto y comprensión. Mientras la tarde caía, los guerreros comenzaron a dispersarse lentamente, evaluando que no había peligro inminente. Algunos se acercaron para observar más de cerca a las jóvenes, asegurándose de que estaban bien, mientras otros señalaban al hombre con gestos que demostraban aprobación silenciosa. Era un momento donde la paciencia, la inteligencia y la bondad habían logrado transformar lo que podía haber sido un conflicto en un espacio de respeto mutuo. Las jóvenes miraban al hombre con gratitud. Aunque no podían expresarlo con palabras, comprendían que había salvado su vida y les había enseñado cómo actuar en momentos de peligro. Su paciencia, sus gestos claros y su habilidad para comunicarse sin palabras habían creado una situación donde la calma y la seguridad predominaban. Era un aprendizaje valioso, y un recuerdo que cambiaría su manera de enfrentar desafíos en el futuro. El hombre, por su parte, respiró aliviado, pero sin bajar la guardia. Sabía que el respeto de los guerreros no era absoluto y que debía continuar actuando con cuidado. Sin embargo, también comprendió que su acción inicial, la bondad hacia las jóvenes, había generado un impacto mucho mayor del que había imaginado. Había demostrado que la paciencia, la comunicación clara y la generosidad podían superar incluso la desconfianza y el miedo de un grupo enorme y peligroso. Al final del día, la tensión disminuyó por completo. Los guerreros se retiraron lentamente, dejando al hombre y a las jóvenes en paz. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y morados, anunciando la llegada de la noche. Las jóvenes se sentaron cerca de él, descansando y observando cómo el día terminaba. Comprendieron que la acción de bondad que había tenido con ellas había cambiado el curso de los acontecimientos y que la paciencia y la calma podían ser herramientas tan poderosas como la fuerza. Antes de que la oscuridad llegara por completo, el hombre preparó un refugio improvisado para todos. Encendió una pequeña fogata y distribuyó agua y comida restante para que pudieran pasar la noche seguros y tranquilos. Las jóvenes lo observaron con atención, aprendiendo cómo la planificación y la previsión eran esenciales en cualquier situación de riesgo. Esa noche, bajo las estrellas, todos descansaron con la certeza de que la bondad y la paciencia habían logrado algo extraordinario, transformar un momento de peligro inminente en un espacio de respeto y seguridad mutua. La jornada terminó con una lección clara, incluso en medio de la tensión y el miedo, la inteligencia, la calma y la bondad podían abrir caminos inesperados. Las jóvenes habían aprendido a confiar en la guía del hombre, y él había demostrado que un simple acto de generosidad podía tener repercusiones mucho más grandes de lo que uno podría imaginar. La noche cerró con un silencio lleno de gratitud y aprendizaje, y todos supieron que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos, un ejemplo de humanidad, respeto y comprensión. La mañana siguiente comenzó tranquila, con un cielo despejado y un viento ligero que recorría la llanura. El hombre despertó antes que las jóvenes, como era su costumbre, y observó a su alrededor. El terreno parecía más silencioso que nunca, pero él sabía que no debía confiarse. Los acontecimientos del día anterior le habían enseñado que incluso en los momentos de calma, la vida podía cambiar rápidamente. Con cuidado, comenzó a organizar las cosas y a preparar un poco de comida para todos antes de continuar. Las jóvenes apaches ya estaban despiertas y observaban al hombre con atención. Habían aprendido mucho en los últimos días, cómo caminar con cuidado, cómo observar el terreno, cómo mantenerse tranquilas en momentos de tensión y cómo interpretar los gestos y actitudes de otros.
Su confianza en él había crecido, y también su respeto por la bondad y la paciencia que había mostrado. Aunque todavía había cierta preocupación por la tribu más grande que se acercaba, sabían que el hombre haría todo lo posible para protegerlas. Antes de emprender nuevamente el camino, el hombre decidió preparar un pequeño refugio adicional con ramas y hojas secas. Quería que las jóvenes tuvieran un lugar seguro para regresar si algo inesperado ocurría. Les mostró cómo reforzarlo y cómo mantenerlo limpio y protegido, enseñándoles una lección más sobre la supervivencia y la previsión. Cada gesto era meticuloso, cada instrucción clara, y las jóvenes imitaban cada movimiento, aprendiendo no solo técnicas, sino también valores de cuidado y responsabilidad. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar a lo lejos sonidos que indicaban la cercanía de más personas. El hombre se detuvo, observando con atención. Los guerreros que habían encontrado el día anterior se acercaban nuevamente, pero esta vez en mayor número. Podía ver que había alrededor de 700 hombres, una cantidad que por sí sola podía ser intimidante. Sin embargo, él no mostró miedo. Sabía que la honestidad, la paciencia y la bondad serían nuevamente sus herramientas más fuertes. Las jóvenes, aunque nerviosas, replicaban su calma, entendiendo que su actitud determinaría cómo serían tratados por el grupo. Los guerreros comenzaron a rodearlos, formando un círculo amplio que les permitía acercarse sin apresurarse. El hombre se mantuvo firme en el centro, con las manos visibles, y levantó la tela blanca que llevaba desde el primer encuentro. Era un gesto de paz, simple pero poderoso, que indicaba que no buscaba pelea ni conflicto. Los líderes del grupo observaron con atención, evaluando cada movimiento y cada gesto del hombre. Podían ver la sinceridad en su actitud, la claridad de sus intenciones y la protección que había brindado a las jóvenes. El silencio era profundo, interrumpido solo por el murmullo del viento y el ruido de los cascos en la tierra. Las jóvenes permanecieron cerca del hombre, observando cómo manejaba la situación con calma. Cada gesto suyo era un ejemplo, inclinaciones respetuosas, movimientos lentos, manos visibles y acciones claras que mostraban cuidado y honestidad. Era un momento de tensión máxima, pero también de enseñanza silenciosa. Las jóvenes aprendían que la bondad y la paciencia podían generar respeto incluso ante la fuerza numérica de un gran grupo. El hombre decidió dar un paso más para demostrar su intención. Señaló el refugio improvisado, luego el alimento y el agua que había compartido con las jóvenes. Con gestos cuidadosos, les indicó a los líderes del grupo que todo había sido hecho con respeto y sin intención de conflicto. Los guerreros lo observaron atentamente, evaluando cada movimiento. Algunos bajaron ligeramente sus armas, mostrando que comenzaban a comprender la sinceridad de sus acciones. La calma del hombre estaba empezando a transformar la situación, convirtiendo la desconfianza en respeto. A medida que avanzaba el día, los líderes se acercaron más, examinando de cerca el refugio y la comida. El hombre no se movió rápidamente ni mostró nerviosismo. Con gestos simples y claros, les explicó, sin palabras, que su único propósito había sido ayudar y proteger a las jóvenes. Señaló a las mujeres, que permanecían tranquilas, y luego hizo un gesto hacia él mismo, indicando que no buscaba nada a cambio. Cada movimiento era una prueba de su sinceridad y cuidado. Las jóvenes, viendo cómo los guerreros reaccionaban, empezaron a sentirse más seguras. Comprendieron que la bondad del hombre no solo había salvado su vida, sino que había generado un efecto mucho mayor, había enseñado a un grupo entero sobre respeto, cuidado y humanidad. Observaban cómo los líderes del grupo intercambiaban miradas, evaluando la verdad de las acciones del hombre, y comprendieron que el respeto podía surgir incluso en circunstancias donde el miedo y la desconfianza parecían dominar. Después de un tiempo, los líderes tomaron una decisión. Hicieron señales a los guerreros para que retrocedieran ligeramente, manteniendo la distancia pero mostrando respeto. El hombre aprovechó el momento para mostrar nuevamente su intención, inclinaciones respetuosas, gestos hacia las jóvenes y señales de que todo lo que había hecho había sido con cuidado y generosidad.
Las jóvenes replicaban sus gestos, fortaleciendo la confianza mutua y demostrando unidad. Era un momento de entendimiento silencioso, donde la comunicación no verbal hablaba más fuerte que cualquier palabra. El hombre decidió entonces acercarse un poco más hacia los líderes, manteniendo siempre las manos visibles y movimientos lentos. Señaló el camino que había recorrido con las jóvenes, mostrando cómo había cuidado de ellas durante los últimos días. Luego, señaló el refugio y los alimentos, demostrando que todo había sido hecho con intención de proteger y enseñar. Los líderes lo observaron, comprendiendo que aquel hombre había actuado con honestidad y generosidad, sin buscar ventaja ni conflicto. Las jóvenes, al ver cómo el hombre interactuaba con los líderes, comenzaron a sentirse más confiadas y valientes. Comprendieron que su seguridad estaba garantizada mientras seguían su ejemplo y replicaban su calma. Cada gesto del hombre enseñaba lecciones valiosas sobre paciencia, respeto y humanidad. Era un aprendizaje profundo, que iba más allá de la supervivencia física y tocaba la esencia de cómo relacionarse con otros, incluso en situaciones difíciles. Con el paso del tiempo, los guerreros comenzaron a dispersarse lentamente, evaluando que no había amenaza alguna. Algunos se acercaron para observar de cerca a las jóvenes, asegurándose de que estaban bien, mientras otros permanecían atentos al hombre, mostrando aprobación silenciosa por su conducta. La paciencia, la inteligencia y la bondad habían logrado lo que parecía imposible, transformar un momento de peligro en un espacio de respeto y seguridad mutua. El hombre y las jóvenes aprovecharon la oportunidad para descansar brevemente. Preparó un poco de comida y agua, y se aseguró de que todas estuvieran hidratadas y fuertes para continuar el viaje. Las jóvenes observaban atentamente cada movimiento, aprendiendo que la preparación y la previsión eran esenciales para la supervivencia. También comprendieron que la bondad y la calma podían cambiar la percepción de quienes parecían enemigos y transformar situaciones que parecían imposibles en oportunidades de entendimiento. A medida que el día avanzaba, la historia de lo ocurrido comenzó a difundirse entre los guerreros que regresaban a su tribu. Cada uno contaba cómo aquel hombre había actuado con respeto, paciencia y cuidado, y cómo había protegido a las jóvenes sin buscar beneficio personal. Pronto, la noticia llegó a toda la tribu, creando un efecto inesperado. El acto de bondad de un solo hombre había generado respeto y admiración en cientos de personas. Las jóvenes, escuchando la historia contada por otros, comprendieron que la bondad podía tener un impacto mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. El hombre continuó su camino con las jóvenes, pero ahora lo hacía con la tranquilidad de saber que la tribu los observaba con respeto, no con miedo. Cada paso que daban era un recordatorio de que las acciones sinceras y generosas pueden transformar situaciones difíciles y crear entendimiento entre personas de mundos diferentes. Las jóvenes aprendieron que la paciencia, la observación y el respeto pueden ser tan poderosos como cualquier otra herramienta de supervivencia. Al caer la tarde, el hombre decidió preparar un refugio seguro para la noche. Encendió una fogata pequeña y distribuyó la comida restante, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y protegidos. Las jóvenes se sentaron cerca de él, descansando y reflexionando sobre los últimos días. Comprendieron que habían sido parte de algo extraordinario, un acto de bondad que había cambiado la percepción de una tribu entera. Habían aprendido no solo a sobrevivir, sino también a confiar, respetar y comunicarse con cuidado y humanidad. La noche llegó lentamente, y el cielo se llenó de estrellas brillantes. El hombre observó el horizonte, pensando en lo que había ocurrido. Su acción inicial, dar comida a las jóvenes apaches, había generado un efecto mucho mayor, había transformado miedo en respeto, desconfianza en admiración y peligro en aprendizaje. Las jóvenes, descansando cerca de él, comprendieron que la bondad y la paciencia pueden cambiar el destino de muchas personas y que incluso un solo acto de generosidad puede crear un impacto duradero. Antes de dormir, el hombre preparó agua y algo de comida para el siguiente día. Sabía que la vida continuaría siendo desafiante, pero también sabía que su acción había dejado una huella positiva. Las jóvenes observaban y aprendían que cada gesto, cada cuidado,
cada momento de paciencia y respeto, podía generar resultados que nadie esperaba. Esa noche, bajo las estrellas, todos descansaron tranquilos, conscientes de que habían sido testigos de algo más grande que ellos mismos, un ejemplo de bondad, respeto y humanidad que perduraría en la memoria de la tribu y de quienes presenciaron los acontecimientos.